Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un par de aros con piedras navet y comenzamos con una chapa de 1,5 milímetros haciendo un replanteo sobre la chapa, simplemente con lápiz y presentando las piedras, asegurándonos de que quepan de manera exacta o lo mejor posible, haciendo un calado grueso en un primer inicio. Limpiamos en esmeril la chapa y con una lima lomo de burro vamos a rectificar cualquier diferencia que haya quedado. Los lugares donde no llegamos con la lima lo hacemos con sierra 3-0 o alguna más fina incluso. Habiendo terminado los detalles, pegamos la primera imagen sobre la chapa. Y una vez que esté bien seca, podemos hacer un calado copiando y con mucho cuidado de no tocar la imagen. De esta manera claramente vamos a sacar ambas partes. Usamos una chapa de 1,50 porque, habiendo ya tomado la profundidad de cada piedra, nos aseguramos de que la colet no pase hacia el lado de atrás. Rectificamos ya las chapas pegadas y caladas. El esmerilado nos va a dejar ver cualquier detalle y lo eliminamos en esta instancia. Siempre con mucha precaución de no eliminar, de no comernos la medida de las piedras. Siempre cuidando tener eso en cuenta. Separamos con fuego las dos chapas. Blanqueamos en sales y vamos a marcar el centro de cada hoja para luego perforar con una mecha de 0,80. Vamos a enhebrar cada perforación con sierra 3-0 y vamos a hacer el asiento de las piedras navet trabajando con la sierra en diagonal, cuidando de no deformar la parte trasera de este dibujo. Presentamos las piedras siempre buscando que el material no sobresalga por la cintura de la piedra. Vamos a marcar 4 puntos, 2 en los laterales y tercero y cuarto en cada punta de las hojas. Estos van a ser nuestros asientos para las grifas. Tomamos la medida con el compás de punta seca de punta a punta de la piedra navet y la vamos a trazar sobre cada una de las imágenes dependiendo de cada medida de piedra. Vamos a utilizar 2 medidas de piedras. Pegamos sobre el lacre para inmovilizar al máximo estas piezas, porque en el paso siguiente vamos a fresar generando una concavidad que va a ser el alojamiento de las grifas redondas, grifas de hilo redondo. Por supuesto, también con precaución de no meternos dentro del dibujo. Lo que estamos buscando es que la grifa, llegado el momento del engaste, tengamos que comerle al menos un 40 a 50% de su diámetro redondo, que va a ser lo que esté engastando la piedra. Con nuestro hilo de 0,80
Comenzamos a hacer las U que van a quedar trabadas sobre cada hoja. Asegurarse que queden bien paralelas y sin ningún tipo de inclinación, ni cerradas ni abiertas, que quepan justo. Payones de soldadura bien chiquitos. Recuerden que en la soldadura hay que usar lo justo y necesario, no de más, porque nos estaríamos sumando trabajo a futuro de limpieza. Lo ideal en esta soldadura es hacer una soldadura en serie. Es una pieza muy chica, muy fina, con lo cual deberíamos tener mucha precaución con el exceso de temperatura. Entonces, una vez que calentamos, aprovechamos y soldamos varias de una sola vez. Para soldar las grifas de arriba, vamos a proteger con corrector el resto de las grifas que ya habíamos soldado. Y dándole una pequeña curva a la punta de los hilos para que asienten en el fresado que hicimos anteriormente. Vamos a soldar las grifas verticales. Esto tranquilamente podría haberse resuelto con una perforación más y pasando el hilo hacia abajo. También es una alternativa. Fíjense que todo el trabajo de temperatura, al menos yo prefiero hacerlo de una manera más rápida y no poco fuego en mucho tiempo, sino todo lo contrario, mucho fuego en poco tiempo. Ya limpio por debajo, cortamos un poco el excedente de grifas y con sierra nos vamos a aproximar un poco más a la medida final. Esmerilamos para que queden todas de plano. Y vamos a marcar por detrás el asiento para el perno de estos aros trepadores. No lleva un perno roscado, sino un hilo que va a hacer presión sobre la oreja. Protegemos las soldaduras nuevamente. Vamos a levantar el payón de soldadura con el mismo perno. Y soldamos el hilo de plata por detrás, ya habiéndolo blanqueado previamente. Le damos esta curva que va a ser el nervio del sistema, un sistema muy simple. Y volvemos al lacre. Preparamos todo para empezar a engarzar. Con una fresa redonda vamos a terminar de retocar todo lo que corresponde a la colette y parte de la cintura de la piedra, buscando que todas las piedras queden apuntando con la tabla hacia arriba, sin ningún tipo de inclinación. Con una paragua vamos a tocar únicamente las grifas laterales. Y la parte más peligrosa es esta que viene acá. Con una fresa muy chiquitita vamos a hacer el asiento, no solo para la cintura, sino, más importante, para la punta de la navette. La navette es una piedra que si no la ponemos con mucha precisión, se va a partir fácilmente. Esta perforación que hacemos en la punta, tanto con fresa como con una mecha fina, lo que hace es alojar la punta de la navette sin que ésta sufra ningún tipo de presión. Por ende, evitamos la rotura. En el ajuste buscamos que la piedra
no se incline hacia ningún lado. Por eso vamos poco a poco con cada grifa. No solo engastando, sino cuidando su posición. Una vez finalizado el engaste, cortamos el excedente de grifas y no se ve en la imagen, pero mientras estoy calando se sale una grifita que a continuación vamos a ver cómo se suelda con las piedras puestas. Estas piedras son cubics. Se voló una piedra de la punta, volvemos a soldar y continuamos con el trabajo de engaste. Le damos la misma altura a todas las grifas con la lima lomo de burro y con una fresa copa vamos a pasar a redondear cada cabeza de grifa. Con mucho cuidado de no tocar la piedra, las piedras. Finalizamos el engaste, una llama suave, despegamos del lacre, lo dejamos enfriar y lo vamos a sumergir en acetona o alcohol en su defecto. La acetona acelera un poco el proceso. Corregimos cualquier tipo de defecto que haya quedado después del engaste. Con esmeril siempre llegando al más fino y con un cepillo de pelo largo para que se pueda meter en partes muy profundas. Y pasta Trípoli, vamos a comenzar el pulido. Tomando bien firme, siempre 4 dedos comprometidos, tanto en el cepillo como en el trapo. Trapo de pelo suelto, sin coser. Y después del trapo, como siempre, un buen lavado con ultrasonido. Y finalizamos el trabajo. Amigos, espero que les haya gustado y espero verlos pronto en el próximo video. Adiós y muchas gracias.